sentado a la derecha del Padre, en su origen, aunque luego la monarquía israelita es cuando el hijo del faraón era ascendido a faraón, entonces, por así decir, subía al altar y se sentaba a la derecha del Padre, a la derecha del Padre. Siempre la dignidad, la autoridad del monarca estaba levantado, ¿no? Y el pueblo era todo oyéndole. Nadie se ponía al lado del monarca, nadie subía a esa altura. Pero cuando el hijo heredaba, entonces se sentaba a la derecha. Y de aquí viene lo que decimos en el credo: está sentado a la derecha del Padre, que es lo mismo que decir, está gozando de la altura de Dios, una cosa de eso, está viviendo la altura de Dios, ¿no? Bien, lo importante, y por eso digo esto, es en Egipto, esa expresión del hijo solamente se podía decir, porque bueno, se divinizaba, el faraón era el único hijo de Dios. De una manera, como los emperadores romanos eran señores en sentido divino también. Y aquí hay algo muy típico que vale la pena destacar de la intuición del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque al principio de una manera menos intensa, menos esencial, pero hijos de Dios son todos, no solo el faraón. Eso es importante porque de vez en cuando va bien ir notando cómo en la experiencia judío-cristiana, a la vez que asume el lenguaje y la cultura ambiental, porque no tiene otro, lo transforma. Y para nosotros es muy importante que nos demos cuenta de esa transformación, porque si no, entenderemos mal las palabras, las usaremos en su sentido antiguo y no en su sentido bíblico y demás. La palabra hijo, precisamente por la experiencia de nuestra filiación, parece ser que fue de las primeras que se aplicaron a Jesús. Y sin embargo luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque cuando Pablo empieza a predicar al mundo griego, como ya he dicho, hablar de hijo de Dios no significaba absolutamente nada. Fijaos, Pablo utiliza solo 15 veces la palabra hijo, y de ellas unas 6 o 7 no son de él, son términos que ha recibido, ¿eh? O las utiliza cuando habla de su conversión. Cuando me dio a conocer Dios el evangelio de su hijo, cosas de esas. Luego parece que deja esa palabra y, como ya comentamos el otro día, recoge y utiliza sobre todo la palabra Señor, que tiene todo aquello que explicamos, maneras indirectas de señalar a Jesús como único Señor de nuestras vidas, etcétera, etcétera, pero que era menos ambigua de lo que podía ser la palabra hijo en el mundo griego. Precisamente cuando eso ha quedado resuelto, por todo lo que hemos dicho antes, de la palabra comunicación de Dios, es cuando Juan, sobre todo, recuperará en todo el resto de su evangelio el término hijo, ¿no? O sea que el evangelio de Juan tiene un prólogo que da todo el sentido a la palabra y a partir de aquí casi todo el evangelio es la expresión del hijo. Están empalmadas las dos bastante bien. Bien, en esa teología primitiva, que en Pablo queda algo que la ha recibido, según parece, de su catequesis, de lo que se iba predicando entonces, esta palabra hijo tiene un contenido, un significado bastante claro, que además parece que tiene también ese sentido circular 1, 2, 3, 2, 1. Decir el hijo significa algo que Dios ha enviado, algo suyo que Dios envía. Decir el hijo significa que Dios entrega, no solo envía, sino que entrega. O sea, nos lo da de tal manera que si se lo queremos matar, dejará que lo matemos, para decirlo así de una manera gráfica. Por tanto, lo puedo poner con 5 es, que yo me divierto con estas cosas. Envío, entrega, extensión. Esa palabra hijo va a hacernos hijos a todos. Por eso nos los envía. Y luego ya la vuelta, 1, 2, 3, 2. Repito, envío, entrega, extensión, entronización. Al asumirnos a todos, vuelve al Padre, entronización, y espera. Porque esa plenitud de la vuelta al Padre no se realiza todo el día. La escatología podría ponerse aquí también, que también empieza por él. Ese es el contenido que en los textos de Pablo tiene la palabra hijo, un poco sistematizados, y que, repito, yo por lo menos creo que es una teología que Pablo ya la recibió. Con esto se ve 3 cosas que vale la pena subrayar
para no banalizar luego la palabra hijo. Fijaos bien, el hijo se convierte ahora en un título polémico. No hay más hijos de Dios, diga lo que diga el mundo griego, es el hijo único, el unigénito. El hijo es además un título ampliado, porque no se queda solo en Jesús, sino que pasa de unigénito a primogénito. Y el primo indica que si es el primero, otros vendrán detrás. Y además, para no perder nunca el elemento ese de la kenosis que está tan típico, el hijo es un título ambiguo, porque la palabra que se utiliza a veces no es la palabra ios, que es la palabra pais en griego, que puede significar tanto hijo como siervo. Y entonces hay esa ambigüedad en la filiación de Jesús, que siendo el hijo, efectivamente muchas veces aparece como siervo, y no solo siervo de Dios, sino siervo nuestro. Vosotros me decís Señor y Maestro, pero yo os he lavado los pies, bueno, cosas de ese género. Este es el significado que había estado presente y que, como digo, en la medida en que en Pablo esa palabra va disminuyéndose, pues no se ve tan claro. Ahora pasamos a Juan. Entonces, en Juan, lo primero que hay es que en el cuarto evangelio, cuando lo leéis, ya lo sabéis, encontráis una serie de discursos, de palabras de Jesús, a veces largas, que siempre que si el Padre y yo y no sé qué, y digo, estos días, porque lo he tenido que explicar en la homilía de las misas de estos días, pues lo he recordado. Fijaos, de todos esos discursos, a veces repetitivos y todo un poco polémicos, hay lo principal que se quiere decir, me parece a mí, y puede ser una línea para que cuando lo leáis busquéis eso, es esto. Las obras que yo hago son las obras que el Padre me hace hacer. Las obras que yo hago, fijaos que la primera vez que empieza a aparecer estos discursos es precisamente en el capítulo 5 que hemos leído estos días del Evangelio de Juan, cuando ha curado al paralítico de la piscina y viene el escándalo porque era un sábado y ahí empieza Jesús uno de sus discursos que mis obras son las obras del Padre. Esto tiene importancia porque luego, aunque Juan es un evangelio que parece muy especulativo y que habla de la divinidad y de cosas que cuestan de entender, al final Juan aterriza en las obras, en una obra casi, amaos unos a otros. Entonces haremos como Jesús las obras del Padre. Por tanto, en todos esos discursos a veces difíciles de entender del cuarto evangelio hay un hilo conductor, que es mis obras son las obras del Padre, y que lleva a la otra frase del evangelio. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, eso es lo primero. De las obras del Padre pasar al ser del Padre. Aquí tenemos otro detalle que puede ser importante resaltaros. Cuando a Jesús le llamamos hijo de esta manera, sin darnos cuenta estamos queriendo decir algo muy serio. Lo humano ha entrado en la vida de Dios, en el ser mismo de Dios, etc. Cuando os santiguáis y nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este Hijo incluye a Jesús. Es la palabra de Dios, la comunicación de Dios que se ha convertido en sujeto de Jesús. Por tanto, cuando nos santiguamos, que expresamos la Trinidad, lo más propio de Dios, pues resulta que ahí ya está metido el hombre. Esto es uno de tantos indicios para señalar lo que es, según el Evangelio, la dignidad absoluta del ser humano, precisamente por lo que Dios ha hecho con él y lo que quiere hacer con nosotros. Luego de esto, tiene aquí, pasando ahora a una aplicación de lo dicho a nuestro mundo, que me parece que es más importante, porque lo del Evangelio, así como el prólogo ha necesitado una pequeña exposición, todos los demás discursos de Jesús sobre el Hijo creo que se reducen a esas dos cosas. Mis obras son las obras del Padre y, por tanto, quien me ve a mí, ve al Padre. Ahora lo que me parece es que puede ser bueno mirar, bueno, ¿cómo expresaríamos hoy o qué elementos de la cultura actual nos pueden ayudar a entender este mensaje de la filiación de Jesús? Y aquí voy a echar mano de autores
que no son cristianos, ni mucho menos, pero que tienen una antropología importante. A partir de Freud se ha dicho muchas veces que la cultura nuestra es una cultura de muerte del padre. No sé si conocéis, pero es de las cosas más, yo no soy psicoanalista, por tanto de Freud conozco más bien las cosas filosóficas que las psicológicas, pero hay un detalle que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en Freud. Freud no consigue explicar nuestra situación ante la autoridad, ante ese rechazo a la muerte del padre, nada más que imaginando que tuvo que ocurrir en el principio. Por tanto, aquí Freud piensa en una especie de pecado original, aunque no lo dijo así, que ocurrió lo siguiente. En aquellas tribus primeras siempre saldría alguno que sería el más poderoso, que sería el dueño de todo, que se quedaría con todas las mujeres, etcétera, etcétera. Hasta que provocó una rebelión y lo mataron a él. Así lo explica Freud. Y entonces les entró a todos un cierto escrúpulo, un cierto dolor por haberlo matado y se pusieron penitencias, como sea, y de aquí nació, dice Freud, no yo, de aquí nació la prohibición del incesto, se fueron a buscar mujeres a otras tribus. Bueno, cuando Freud escribió esto por primera vez, en Totem y Tabú, creo que debía ser en 1915, la gente se le echó encima y dijeron, pues esto es una idea que te has inventado tú, esto históricamente no se puede probar. Y sin embargo, años después, por allá por el año 40, por ahí, Freud dice, no encuentro otra manera, otra explicación. O sea que Freud se mantiene en eso, porque necesita explicar cómo vivimos una cultura de la muerte del padre. Y vivimos una cultura de la muerte del padre que luego a Freud se le continúa, porque muerto el padre surge otra autoridad, que acaba siendo peor que la del padre. Y es la autoridad de nuestro propio superego. Freud tiene un libro que se titula El malestar en la cultura. No hacemos cultura sin malestar. Nos tenemos que fastidiar. Y no lo digo con otra palabra más fuerte porque no estaría bien decirlo. Nos tenemos que fastidiar. Eso hace la cultura. Por tanto, aquí hay alguien, una conciencia. Freud no habla de conciencia, sino de superego. Ya sabéis, tenemos el yo, lo otro y el superior, el superego. Y resulta que el superego acaba siendo más molesto que la autoridad del padre, porque siempre o lo matas al superego y entonces te quedas en un desastre, o si no, si todavía le das cierta autoridad, nunca te encuentras guapo. Te miras al espejo y si tienes un poco de capacidad de introspección, dices, pero qué tramposo he sido, o qué vanidoso he sido. En fin, y el superego nos está dando la lata constantemente. Entonces aquí viene lo de la muerte de la autoridad, sea la muerte del padre, o sea la muerte del otro, de la autoridad, que es el superego. Esto es un detalle muy significativo, me parece a mí, de nuestra cultura. Ahora, todavía otra cosa. Además de Freud, hay otro gran sociólogo, me parece que ha muerto hace muy poco, ¿no? René Girard, que ha escrito mucho y además así, siempre comentando la Biblia, porque es un convertido y ha encontrado en la Biblia cosas que no encontraba en ningún otro sitio. Pero bueno, lo que ahora interesa de René Girard es otro detalle muy significativo. Los hombres solo nos unimos cuando tenemos un enemigo común, o si no, una víctima propiciatoria que la convertimos en. Fijaos en la historia. Cuando cayó el comunismo, nos empezamos a dividir, porque el enemismo era un enemigo común que nos unía a todos. Entonces fuimos a buscar en el Islam y en algo otro enemigo, y eso ahora, con la guerra de Ucrania, pues sí, qué unida está Europa. Cuando tenemos un enemigo común, nos unimos fácilmente. Y si no, mirar las discusiones entre hermanos, entre grupos, entre equipos de fútbol, o sea, una víctima propiciatoria nos une. Es decir, los hombres, desgraciadamente, nos unimos mucho más fácilmente contra alguien que entre nosotros y para nosotros. Bien, este es el problema del término padre, del término autoridad, de todo eso. Y entonces es importante, fijaos lo siguiente, vamos a ver, en la cultura moderna, con estas dos cosas que he dicho, la muerte del padre, el rechazo de la autoridad, ¿cuáles han sido los diversos significados de la palabra padre? Recogeré toda la historia. Para los griegos, padre implicaba generación, claro. Para los hebreos, como ya lo he dicho, padre implicaba adopción, porque si nosotros éramos hijos de Dios, esto nos había adoptado. Para la cultura nuestra, padre implica autoridad. Para el Evangelio y para Jesús,
Padre implica donación. Cambia totalmente el sentido de la paternidad, ¿no? Lo realizaremos o no, pero este es el mensaje cristiano. Y donación del Padre significa dos cosas. Primera, que no hay autoridad, significa la libertad mía. Pero donación del Padre, porque el Padre tiene muchos hijos, significa también fraternidad. Entonces, hay aquí algo muy fundamental del mensaje cristiano. Estamos llamados a la libertad que nos hace hermanos o a la fraternidad en la libertad. Esto es absolutamente, me parece a mí, muy importante. Se podrían hacer algunas cuantas, ahora, esta mañana leía, no sé dónde, ¿por qué parece que China y Rusia, aparte de los intereses, bueno, si se puede dejar aparte los intereses económicos, ¿no? Pero ¿por qué parece que se unen más? Entre ellos dos se han dicho muchas veces. El mundo occidental de los derechos humanos no nos sirve porque las cosas funcionan bien cuando hay una autoridad. Y las democracias tienen ese peligro de que al final hablan todos, no habla nadie, cuando hay que resolver una cosa rápidamente hay que quitar la democracia y poner el estado de excepción, etcétera, etcétera. Y estas dos culturas, como muchas antiguas, son culturas de la autoridad. Que claro, ante la experiencia de la democracia, pues se queda corta. Pero también miramos el defecto nuestro. Esta mañana he leído no sé dónde de una señora que no citaré, que tiene un sueldo de 1 millón de euros al año. O sea, quitar la autoridad da lugar a barbaridades de esas. En nuestro mundo que presumimos de democracia, pues hay quien gana 1 millón de euros al año y hay quien apenas llega a ganar 12.000 euros al año. Por tanto, aquí yo muchas veces retomo una frase que me gusta que la consideremos, no digo que sea del todo verdad, pero vale la pena mirarla y considerarla. Precisamente hablando del mundo judío-cristiano, que ya entiende algo de eso, Marx, el maldito Marx, dice que Occidente debería pensar que sus derechos humanos son los derechos del hombre egoísta que no tiene en cuenta a la comunidad. Evidentemente que si tratamos de ser más finos y los miramos y diremos que son derechos universales, como hemos dicho, diremos esto no es así. Pero ¿cuántas veces en la práctica termina siendo así? Y esto no lo digo ahora para decir quién tiene razón, sino para que intentamos entender el por qué desde otras culturas la autoridad sigue teniendo ese valor porque es lo más eficaz. Y para que intentamos entender entonces lo que tiene de utópico, pero también de grandeza humana, todo el mensaje cristiano, que realmente la libertad y la fraternidad, la libertad y el amor son los dos componentes que en Dios están unidos, porque la libertad de Dios es su amor y el amor de Dios es su libertad. Y en nosotros aspiramos a que estén unidos porque entendemos que tendría que ser así. Y tenemos pequeñas experiencias de que un amor auténtico, un cariño auténtico nos ha dado libertad. Y que una libertad auténtica y egoísta nos capacita para querer. Ahí están esas dos palabras, amor y libertad, que en definitiva son las de hijo y hermano, lo genial, creo yo, del mensaje del Evangelio. Que se quedará muy corto siempre en la realidad, que será utópico, pero es una utopía hacia la que tenemos que entender. Bueno, entonces, termino aquí, en las dos cosas. Aquí tenemos la palabra, comunicación de Dios, y la filiación como entrada nuestra, una entrada muy mínima, pero la aspiración nuestra a entrar en esa identidad de Dios, que es la igualdad del amor y libertad. El día que viene señalaré algunos puntos concretos de todo lo que queda, pero antes, porque eso es un poco más, no sé, más complicado y no lo podría explicar allí, si termina así el Nuevo Testamento, parece que a la época siguiente, sobre todo una época como la griega, que es donde se va a inculturar más el cristianismo, y que, como he dicho, era la época de la razón, del sentido, pues todo lo que he dicho hasta aquí de la divinidad de Jesús le va a dejar un problema y una pregunta que es el que durará siglos para intentar contestar. Y es este. ¿Cómo podemos afirmar simultáneamente lo divino y lo humano? Cosas están opuestas, cosas están bien. ¿Cómo podemos afirmarlas simultáneamente? Y aquí viene toda la historia de los concilios, que esta la pasaremos por alto. Además, ya digo, señalaré algunos puntitos, porque el día que viene me interesa terminar en la parte última que llamo una visión cristológica de la realidad, que es el último capítulo de la humanidad real. Pero bueno, la pregunta es importante. Y dicho muy rápidamente, la respuesta que se da
en aquel concilio de Calcedonia, tú irías desde niños, ¿verdad? Que una persona es una palabra, no hemos dicho aquí, una subsistencia y dos naturalezas, pero lo que decía el catecismo pues era una persona y dos naturalezas. Fijaos, todo el rollo metafísico hay aquí, yo creo que está bien resumido en la fórmula siguiente, que la encontraréis en alguna parte, en alguna página de la segunda parte de la humanidad. Lo que hemos aprendido en Jesús es que de Dios solo podemos hablar, que a Dios solo lo podemos buscar y encontrar en el hombre. Y que todas las demás especulaciones, el rezar, si nos sirve para amar al hombre, vale, pero a Dios no le daremos nada, no le aportamos nada. Dios solo en el hombre, afirmar a Dios solo en el hombre. Y al hombre solo lo podemos afirmar desde Dios. Y aquí está el drama de nuestra modernidad, que ha querido afirmar al hombre desde Dios y se le está escapando totalmente el hombre. Bueno, afirmar a Dios solo en el hombre y afirmar al hombre solo desde Dios. Esto sería el resumen de la historia de los concilios, que el día que viene, pues como digo, tocaré algunos puntitos de la historia de los concilios y de la historia de toda la cristología, que es lo que se ha perdido, lo que habría que recuperar, lo que no estaba, pero eso ya lo dejamos para el día siguiente. Ahora, queridos amigos, si queréis alguna pregunta, sobre todo más bien de intelección, pues aquí estamos. Pero no me canséis mucho, porque somos hermanos todos. Gracias, José Ignacio. Ya están los micrófonos abiertos. Adelante con las intervenciones de manera ordenada, uno detrás de otro y en fin, pueden ser preguntas, dudas, simplemente compartir reflexiones o experiencias desde el lugar donde cada uno está y la misión que cada uno tiene. Adelante. Qué buenos sois. La Xavi, que te va a tocar a ti, porque si no parece. Aprovechamos, si quieres, José Ignacio, a aclarar la nueva composición de los capítulos que vamos a comentar las próximas semanas y si vamos a hacer alguna sesión más o no. Sí, mira, la próxima sesión, hasta ahora todo lo que hemos visto es el primer capítulo, bueno, la primera parte, cuando estaba en 2 libros, era el primer volumen de la humanidad nueva, ahora está solo uno. Por tanto, el segundo capítulo es, por así decir, toda la historia de la cristología. Desde esa pregunta que he dicho de cómo juntar lo divino y lo humano, qué respuestas se han ido dando, qué valor han tenido estas respuestas, cuándo se han olvidado esos valores, etc. Y después de este recorrido, que yo creo que tiene su importancia, porque en fórmulas pequeñas hay algunas lecciones muy bonitas, entonces lo que quisiera explicar más el último día es el capítulo último. Si es verdad todo lo que se ha recorrido, entonces la cristología se convierte en una categoría con la que mirar la realidad. Y nos convertirá, ya lo veremos entonces, la realidad como absoluto, la realidad como maldición y la realidad como promesa. Ese es el capítulo 15 de Humanidad Nueva. Y eso, más o menos, esto será por el día que viene. Perfecto, entonces no vamos a añadir ninguna sesión más y nos volveríamos a ver el día 3 de junio, ¿correcto? Correcto. O correcto por mí, para todos nosotros. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más, alguna duda? Si no hay, tampoco hace falta. Yo voy a estar los que están aquí. Venga, Margot, pregunta algo. La comunidad de Besós. Carmen, pregunta algo. Quizá veo ahí a Tere Iribarren, ¿es la que está ahí? Sí. Sí, Tere, ella es Tere, sí. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, bueno, pues... Podemos hacer otra cosa también. Como la sesión siguiente será la última, si para entonces hay preguntas así, acabaríamos la sesión siguiente con algunas preguntas más, que las podéis enviar ya desde ahora. Las mandáis al chat y eso, y entonces sabéis me las mandar a mí, preguntas que han quedado.
y aunque nos alarguemos un poco más el otro día, es así, porque yo también comprendo que después de una charla, cuando todavía no lo has digerido todo, es muy difícil ya sacar una pregunta. Venga, buenas tardes a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Gracias por la conferencia, muy bonita. Muchas gracias, Muy saludos profunda, desde muy México. profunda. Adiós, que vaya muy bien, muchas gracias. Estupenda Gracias. conferencia. Gracias. Ya salió José Ignacio. Pasó. Ellos están en silencio, ¿eh? O sea que tienes a todos en silencio y yo estoy en el chat por si alguien quiere algo y en el rato de comentarios abriré los micrófonos. Buenas tardes a todos. Ya han entrado todos, José Ignacio, cuando quieras. Estamos con los micrófonos apagados para garantizar una buena grabación y poder escuchar bien a José Ignacio. Adelante, José Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Recordáis que dividimos, el día pasado lo dedicamos únicamente a la idea de hombre nuevo, humanidad nueva, y luego cómo eso tiene una vigencia para nosotros, porque Jesús es nuestro Señor, nuestro Mesías, etcétera, etcétera. Hoy queda la parte más propia de Juan, la parte de Pablo, que era la anterior, más propia de Pablo, es más antropológica, la de Juan es más teológica, y por tanto lo que vamos a intentar explicar hoy es cómo se formula, cómo se llega y cómo se formula la divinidad de Jesús. Si me permitís, para juntar un pequeño resumen de lo visto, la primera sesión, la vida de Jesús, repetimos que Jesús deja una pregunta. ¿Quién puede ser un tío como este? Y mucho más la pregunta se agudiza cuando acaba como acaba. Esa pregunta queda resuelta, dijimos, en la resurrección. Entonces se descubre que si Jesús está viviendo la misma vida de Dios, es porque Jesús era Dios. Aquí es cuando se descubre propiamente la divinidad de Jesús. Antes era, no sé, una pregunta, esto podía ser, pero no era una afirmación total. Y se queda la experiencia, tal como me gusta formularla a mí, asombrosa de la solidaridad de Dios, que es Dios ha vivido nuestra misma vida. Bueno, que Dios ha vivido nuestra misma vida y ha manifestado esa humanidad seductora, vale la pena, aunque esto no es de la Biblia, pero está en la introducción, de recordar una frase muy famosa y muy repetida de Leonardo Boff, que dice simplemente: los apóstoles llegaron a formular la divinidad de Jesús porque, y esta es la frase de Boff, así de humano solo puede serlo el mismo Dios. Bien. Tenemos entonces una intuición de la divinidad de Jesús, como, si queréis, como balance de lo que hemos visto hasta ahora, y aquí empieza lo que sigue. Y lo que sigue es, me gusta ambientarlo históricamente, que penséis la gran dificultad que tuvo la primera comunidad cristiana, que además no eran intelectuales, ni Aristóteles, ni nada de eso, para comunicar eso. Porque las palabras de que se echaba mano estaban totalmente podridas, o estropeadas, o inútiles. En el mundo griego, hablar de Dios no tenía ninguna importancia porque había tantos dioses que, bueno, pues Jesús podía ser uno más, ya está. Y mucho menos todavía hablar de hijos de Dios, porque los dioses, ya lo sabemos, venían a la tierra, se entretenían con las señoras humanas y luego iban dejando hijos por ahí. Bueno,
Pero en Israel pasaba otro tipo de dificultad, porque también muy seria. Hablar de Dios es poner en cuestión el monoteísmo, que era lo más sagrado de Israel. ¿Cómo va a ser este Dios? Y por otro lado, la expresión hijo en Jerusalén, en Israel, es bastante conocida, pero tiene siempre un sentido de adopción. Entonces, decir Jesús, hijo de Dios, era estropear toda su esencia, ¿eh? Por eso, en la primera iglesia hay muchas dificultades a ver si Jesús era hijo de Dios desde que resucitó, desde el bautismo, desde la encarnación, etcétera, etcétera. Eso es igual, ahora solo importa marcar la dificultad que tiene para predicar la primera iglesia. Y esto va a encontrar al final, después de muchas tentativas, va a encontrar su solución con lo que nos ha quedado en el prólogo de Juan, de Jesús como palabra. Antes, lo dijimos el día pasado, si recordáis, había otras expresiones de la divinidad de Jesús indirectas, por así decir. Se le aplicaban textos del Antiguo Testamento que se decían de Dios y ahora se decían de Jesús, o como explicamos con el título de Señor, que es una confesión práctica por la conducta de la divinidad de Jesús, etcétera, etcétera. Ahora, de repente, aparece esta palabra que tiene su importancia por lo siguiente. Evidentemente, en lo que nuestro lenguaje encontramos, pues sí, realmente solo teníamos como dos expresiones para explicar esa donación de Dios en Jesús. Una de ellas es la más habitual, pues, el Hijo, porque el Hijo es la donación de su Padre, pero el Hijo, mirando a la comunicación de su Padre, tiene siempre una dificultad. El Hijo es una entrega libre y, por tanto, puede salir falsificando totalmente al Padre. La palabra no es una comunicación personal, la palabra es impersonal, pero tiene la ventaja de que queda dicha y no se falsifica, es esto lo que se ha dicho. Y además, fijaos que esto es importante en nuestro lenguaje, siempre que decimos palabras, nos decimos a nosotros mismos de alguna manera. Esto mismo que yo estoy explicando, y aún casi con mis mismos términos y todo. Si en vez de explicarlo yo, lo explicara cualquiera de vosotros que estáis ahí, que estoy viendo, saldría otra cosa, porque uno se dice a sí mismo al decir cosas. Bueno, entonces, además de eso, de que la palabra es una manera de expresar la comunicación de alguien de una manera fiel, tenemos que en el Antiguo Testamento y en el mundo griego, esa expresión tiene un papel importante, importantísimo. En Grecia, ya lo sabemos, el legado de Grecia a la historia de la humanidad se puede llamar el término logos. Logos es un término muy rico. Significa palabra, significa razón y significa sentido. Es la intuición griega de que hay una correlación entre cómo son las cosas y cómo entendemos nosotros, que luego se ha quedado en la palabra. Hay una lógica que nos permite entender al mundo. Pero además de eso, esto en el mundo griego. En el mundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, aparece constantemente la expresión palabra de Yahvé, de Bar Yahvé. Bien. Y la genialidad, me parece a mí, del prólogo de San Juan es que ha cogido el término griego, en el principio era el logos, y le ha dado el contenido de la palabra de Yahvé del Antiguo Testamento. Con lo cual, tenemos aquí ya una primera síntesis de un lenguaje que servirá para el mundo judío y para el mundo griego también. Cuando se dice entonces que Jesús es palabra, hay algo importante. Nunca, por más que hable Jesús y diga cosas maravillosas, nunca se dice de él, ni lo dicen los evangelistas, lo que el Antiguo Testamento decía cuando hablaba un profeta. Oráculo de Yahvé, palabra de Dios, como decimos hoy en misa. No, Jesús no es que dice las palabras de Dios, es que Él es la palabra. Y aquí es donde esto se hipostatiza de alguna manera. No dice simplemente, y esto dice Dios. No, no. Él es, como ahora luego veremos, en su manera de actuar, es donde se manifiesta más como palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ha habido discusiones, pero
a mí me parece bastante claro que, por un lado, el cuarto evangelio ha tomado el término griego que resumía su visión del mundo y le ha dado el significado hebreo de cómo veían los judíos su visión del mundo, que tiene un punto de partida muy claro, ¿eh? Para los griegos, para el mundo no creyente, digamos así, la experiencia fundamental es de significado, de razón, lo que he dicho antes, una lógica, etc. El judío tiene siempre una experiencia fundamental que es de comunicación. Entonces la razón griega se va a convertir en, precisamente, se va a ser transformada por la comunicación de Dios. Y esto no es único. En otros sitios, hablando del Oriente, he dicho que la primera experiencia casi que tiene el oriental es la de la respiración. Vivir, la vida que es vivir, respirar. Bueno, aquí dejamos el mundo oriental y nos quedamos con estos dos. Bueno, se pueden destacar, lo diré esto rápidamente porque no es cuestión de empezar a citar muchos textos bíblicos, pero fijaos, el logos este de Juan tiene unas características muy semejantes a las que se dicen de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es creadora. Todas las cosas han sido hechas por Él. La palabra de Dios es vivificadora. En Él estaba la vida. La palabra de Dios puede ser rechazada. Los hombres no lo recibieron, los judíos tampoco lo recibieron. La palabra de Dios está de alguna manera a veces personificada y hipostatizada, diríamos, y esto mucho más claro en el cuarto evangelio. O sea, los contenidos que tiene el Antiguo Testamento la palabra de Dios ahora se aplican a este logos griego. Se le da el término griego y el significado judío. Yo creo que esto es una cierta genialidad. Este prólogo es probablemente la página de toda la historia que ha sido más comentada, más discutida, más analizada, etcétera, etcétera. Hay una hipótesis bastante probable de que a lo mejor en un principio había sido un himno a la sabiduría que luego los cristianos acabaron de componer o habían compuesto ellos, lo que fuera, pero va pasando de la sabiduría a la palabra. Y fijaos que sabiduría y palabra, leyendo el Antiguo Testamento, ya implican algo que siendo de Dios es un poco distinto de Dios, porque la sabiduría estaba con Dios, se alegraba en Él, etcétera, etcétera. Y de la palabra se dice exactamente lo mismo. Bueno, entonces tenemos aquí ya situado el significado del término palabra. Si ahora miramos el prólogo griego un poquito más, luego intentaré leerlo en una versión así, un poco más, no sé, más moderna o más clara. Si miramos ese prólogo, enseguida constatamos que tiene dos partes. Hasta el verso 14, que puede ser la mitad del prólogo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta llegar a este verso, el lenguaje que utiliza el autor es sobre todo un lenguaje griego. Hay ahí palabras cosmos, anthropos, hombre, vida, que son muy características de la cultura griega. A partir de ese verso 14 que he dicho, las palabras que utiliza el autor del prólogo son mucho más de carácter judío, de carácter semita. Gracia, tienda, gloria, son las palabras que encontramos ahí y que son las características más. O sea, para que veáis hasta qué punto, y esto a mí me parece muy genial, se ha hecho la síntesis entre mundo griego y mundo judío, tomando la palabra judía, dándole el significado griego, etcétera, etcétera. Y casi ya, para no alargar mucho, porque nos queda el hijo todavía y alguna cosita más. Dicho esto, voy a hacer una lectura del prólogo que está aquí, en La Humanidad Nueva, tratando de comentarlo un poco más. A que debe haber quedado claro que, aunque utilicemos y sigamos utilizando el término palabra, que en realidad, si hubiera que traducir con la mayor fidelidad posible lo que quiere decir el autor de este prólogo, Juan, el autor de este prólogo, podríamos decir que es comunicación de Dios. Desde el principio ya existía la autocomunicación de Dios. O sea, desde el principio, que es una alusión al Génesis, antes de que todo eso que dice, por eso he dicho, ya existía. Antes de todo lo que cuenta el Génesis, de cómo Dios creó el mundo, ya existía algo que es la autocomunicación de Dios. Entonces, hecha esta aclaración, dejadme leer. Y seguramente, esto ya puede depender de autores, porque en exégesis pues hay tantas opiniones como exegetas,
Pero hay muchos que creen que también, como dije el otro día, este prólogo tiene esa estructura circular 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, o 1, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Fijaos, podríamos decir así. Ahora leo lo que es el prólogo de Juan, ¿eh? Desde el principio ya existía la autocomunicación de Dios. O si queréis, el proyecto de comunicación de Dios. Podría ser algo así. Y esa comunicación de Dios estaba dirigida a Dios y ella misma era Dios. Dirigida a Dios. Aquí viene ya lo que luego será el origen de la Trinidad. Si Dios es amor, distingamos amor y misericordia. La misericordia es amor también, por supuesto, y muy grande. Dios tiene para con nosotros misericordia y en sí mismo es amor. ¿Por qué? Porque la misericordia, por muy grande amor que sea, es amor a alguien más débil, más a lo mejor que te ha ofendido, etcétera, etcétera. El amor en su concepto más puro es amar a alguien que es digno de tu amor y que te devuelve un amor digno de ti. Y eso los hombres no lo podemos hacerlo, aunque no fuéramos pecadores. Entonces, desde el principio, Dios es esa comunicación, y aquí ya está insinuado, aunque no está dicho, la razón por la que luego iremos llegando hasta la Trinidad. Bien, sigo. Esa comunicación de Dios estaba en Dios desde el principio. Por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella no se hizo nada de lo que existe. Todo aquello que conocemos como ser, como cosa, como algo, viene de este gesto de la comunicación de Dios de salir fuera de sí. No es una comunicación que se queda dentro de Dios, como es la de la Trinidad, sino de salir fuera de sí. Luego, en ella estaba, en esa comunicación, estaba la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Y esa luz brilla, bueno, vida y luz. Son dos palabras que tienen un sentido, aquí no del todo explicitado, pero que todo, sobre todo en todo el Evangelio de Juan, está explicitando mucho. La vida es el amor. En esa palabra existía la vida. En general los evangelios evitan la palabra amor por lo ambigua que es y casi solo la reservan para el amados unos a otros. Pero bueno, estaba la vida, está claro que la vida es el amor. Esa vida era luz y la luz es la verdad, o la verdad que nos exige. Por tanto, la exigencia del amor, que es la luz que nos da vida, etcétera, etcétera. Y sigo, esa luz, precisamente porque es exigencia, lo que he dicho, brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden sofocarla. Esta frase última es una frase ambigua que tiene dos sentidos. Quizá las tinieblas tratan de apagarla, pero que parece más exacto, las tinieblas no pueden apagarla. Por desastroso que sean las tinieblas de este mundo, la luz, esa del amor y de la vida, sigue brillando. El cuarto, esto es un añadido, no se sabe de cuándo, que está puesto en la primera parte y en la segunda, por aludir a Juan Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, que él no era Dios, pero eso lo podemos hablar. Y el quinto, la luz verdadera existía e ilumina a todo hombre al venir a este mundo. Existía siempre esa comunicación de Dios que es luz y exigencia, que es exigencia de amor. Existe siempre e ilumina a todo hombre al venir a este mundo. También aquí la traducción puede ser doble, porque vino a este mundo, ilumina a todo hombre, que no es la más probable. O bien, ilumina a todo hombre, cuando hombre y mujer, por supuesto, cuando cada mujer y cada hombre vienen a este mundo. Y entonces, el último verso de la primera parte, estaba en el mundo, pero el mundo había sido hecho por esa comunicación. Y el mundo no la conoció. Luego vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Esto es lo que sería la parte que he dicho griega del prólogo de Juan. Ahora viene la línea que empalmará una con otra, que es el verso 14. Esa autocomunicación de Dios se hizo miseria humana. La palabra se hizo carne a nosotros nos dice muy poco, porque parece que es una cosa que echamos allá, un término que pueda del aire y que luego se convirtió en materia o algo así. Carne, y más en el Evangelio de Juan, tiene siempre el sentido de miseria humana, fragilidad humana. Por tanto, lo que vimos en el segundo día sobre la kenosis, el anonadamiento de Dios, aquí lo dice exactamente igual Juan. La autocomunicación de Dios se hizo fragilidad humana. Perdona, José Viene la Ignacio. sorpresa que completa este versículo.
Y ahí vimos su gloria. Perdona, José Ignacio. Están preguntando en qué página está situado este fragmento. Que no te he oído. Sí, perdona. Están preguntando en qué página se sitúa. Perdonad, tienes toda la razón. En la página 392 de la edición esta. Página 392 de la última edición. 392. Y si no, en las ediciones viejas, pues que miren del capítulo 7, el apartado 1.6, me parece que será. 1.6, efectivamente, conclusión sobre el prólogo de Juan, y mirando un poco por ahí, llegarán hasta este texto. Gracias. ¿Todos preparados? ¿Sí? Releo lo que he dicho para que ahora se me pueda seguir mejor. Desde el principio ya existía la autocomunicación de Dios. Y la autocomunicación de Dios estaba dirigida a Dios y ella misma era Dios. Esa autocomunicación estaba en Dios desde el principio. Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella no se hizo nada de lo que existe. De Dios pasamos ya a las cosas, ya al contenido de esas cosas. En ella estaba la vida, el amor, y esa vida es la luz, la exigencia, la verdad de los hombres. Y esa luz brilla en las tinieblas no podrán sofocarla. Saltamos lo de Juan Bautista, que era... Pero la luz verdadera existía, aunque no la puedan sofocar, la luz verdadera existe e ilumina a todo hombre que viene al venir a este mundo. Esta luz estaba en el mundo, pues el mundo había sido hecho por ella. Y el mundo no la conoció. Luego vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Ahora viene lo que hemos dicho, esta autocomunicación de Dios se hizo miseria humana, plantó su tienda entre nosotros, que sería la mejor traducción del habitó entre nosotros, ¿no? Plantó su tienda entre nosotros, y en ese anonadarse, en hacerse miseria humana, hemos visto la gloria de Dios. La gloria de Dios es la gloria del poder que brilla, del que puede más, del que lo gana todo, sino precisamente del que se identifica con el sufriente, con el necesitado, con el de más abajo, etc. Y ahora viene la segunda parte, que ya no es tanto dirigida al lenguaje y la cultura griega, sino a la cultura judía, y que a la vez que retoma la cultura judía, va haciendo siempre una cierta desautorización. Sí, el judaísmo era esto, pero no llegó a ser. Lo mismo que ahora, si conocéis la carta a los hebreos, de tantas cosas que no eran más que sombra, y esta sombra se hizo luz precisamente con Jesús. Entonces, sigo leyendo. A cuantos la aceptan, les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni de la voluntad de Dios, ni de la carne, ni del deseo del hombre, sino que nacen de Dios. Bueno, hasta aquí una cosa. Ahora vamos a ir volviendo. Y la autocomunicación, os lo he dicho mal antes, tal como lo tengo aquí. Sí, porque he visto mal las letras, pero bueno, es igual. Y la autocomunicación de Dios se hizo un hombre de esta historia. Plantó su tienda ante nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de misericordia, lleno de gracia y de verdad, nos dice. Estas dos palabras son siempre muy discutidas, pero lo que en el Antiguo Testamento, en Gesed, tiene siempre que ver con esto, con la misericordia. Y el Emet, que es la verdad, tiene siempre que ver con la firmeza. Misericordia y verdad se puede traducir la misericordia fiel, la misericordia verdadera, que no falla, etcétera, etcétera. Quitemos también Juan da testimonio de ese hombre, tampoco. Y de la plenitud de esa palabra hemos recibido todos, gracia tras gracia. Una alusión indirecta. Hemos recibido la gracia, no del Antiguo Testamento, de los profetas, de la plenitud de esa palabra que es la que se ha hecho carne. ¿Por qué? Porque Moisés solo dio la ley. La misericordia fiel, característica de la divinidad, se realizó por Jesucristo. Y luego, empalmando con el principio, con el último verso, sería que a Dios nadie la ha visto nunca. Estaba ya desde el principio. Solo el Dios unigénito que vive de cara al Padre, este lo ha expresado, lo ha contado. Fijémonos que ahora el término comunicación de Dios ha sido sustituido por el de Dios unigénito, porque aquí ya se introduce la posibilidad de hablar de hijos. Nosotros, que va a ser pues toda la tesis que sigue.
por esa autocomunicación de Dios, nosotros somos hijos en el Hijo. Entonces, para situar aquí ahora bien los dos términos, palabra e hijo. Fijémonos, si hablamos de Dios solo en sí mismo, más que hablar del Hijo, lo mejor es decir Padre, palabra y espíritu. Porque en una experiencia nuestra muy pequeña, pero que sirve, el vivir y el amar siempre implica darse cuenta de que se vive, darse cuenta de que se ama y gozar con esta vida, gozar con ese amor. Aquí tenemos una chispita de lo que es Padre, palabra y espíritu. Cuando ya hablamos de Dios respecto a nosotros, referido a nosotros, entonces cuando el término palabra puede sustituirse por el de hijo, porque nosotros hemos sido adoptados como hijo en esa palabra de Jesús. Y entonces puede haber Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, no sé si queda algo más que decir sobre esto. Sí, dos detalles. Dicho esto sobre el prólogo, hay un detalle en Juan que ha llamado la atención a los comentaristas, y es que Juan es el único evangelista donde la palabra hombre, que siempre es una palabra vulgar, por supuesto, entenderla inclusivamente, ya no se trata de hombre o mujer, la palabra hombre no tiene ningún sentido, y en Juan sí que la tiene, como si viniera desde que la palabra se hizo carne. Y aquí tenemos la expresión ecce homo, cuando la pasión, que Juan es el único que la pone, he aquí al hombre, y que es como siempre una expresión ambigua, porque dice, he aquí hasta dónde puede llegar el hombre. En lo malo, matando al Hijo de Dios. En lo bueno, con toda la solidaridad, toda la entrega y toda la bondad de Jesús. Es una frase que tiene este doble significado, pero que retoma un poco el por qué el Evangelio, que ha querido, el prólogo ha querido señalar eso, que la palabra se hizo hombre, que la palabra se hizo carne, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta de intelección, porque ahora pasamos al título segundo, que es el de hijo, que es un poco no más complicado, no, más sencillo, pero contiene más texto, más cosas. ¿Está todo más o menos claro? Pues vamos adelante. El hijo. Primero, junto al término del hijo, aparece siempre la expresión que nosotros no entendemos, sentado a la derecha de su padre, precisamente. Estos son esos elementos que siempre el lenguaje toma de la cultura, de las culturas ambientales, porque para hablar de Dios no tenemos más lenguaje que el de la cultura en que estamos o de otras culturas que conozcamos, etcétera, etcétera. Perdón, que es que los ojos se me... Y entonces, sentado a la derecha, es algo que sobre todo viene de Egipto y de otras, en Israel, ¿qué me pasa aquí que me sale ahora? ¿Pasa algo? ¿Me oís igual? Sí, nada, estoy indicando que habría micrófonos por si convenía hacer alguna intervención tal y como lo indicabas. Entonces, sentado a la derecha del padre, en su origen, aunque luego la monarquía israelita, es cuando el hijo del faraón era ascendido a faraón, entonces, por así decir, subía al altar y se sentaba a la derecha del padre, a la derecha del padre. Siempre la dignidad, la autoridad del monarca estaba levantado, ¿no? Y el pueblo era todo oyéndole. Nadie se ponía al lado del monarca, nadie subía. Pero cuando el hijo heredaba, entonces se sentaba a la derecha. Y de aquí viene lo que decimos en el credo. Está sentado a la derecha del Padre, que es lo mismo que decir, está gozando de la altura de Dios. Una cosa de eso, está viviendo la altura de Dios, ¿no? Bien, lo importante, y por eso digo esto, es en Egipto, esa expresión del hijo solamente se podía decir, porque bueno, se divinizaba, el faraón era el único hijo de Dios. De una manera, como los emperadores romanos eran señores en sentido divino también. Y aquí hay algo muy típico que vale la pena destacar de la intuición del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque al principio de una manera menos intensa o menos esencial, pero hijos de Dios son todos, no solo el faraón. Eso es importante porque de vez en cuando va bien ir notando cómo en la experiencia judío-cristiana, a la vez que asume el lenguaje y la cultura ambiental, porque no tiene otro, lo transforma.
Y para nosotros es muy importante que nos demos cuenta de esa transformación, porque si no, entenderemos mal las palabras, las usaremos en su sentido antiguo y no en su sentido bíblico y demás. La palabra hijo, precisamente por la experiencia de nuestra filiación, parece ser que fue de las primeras que se aplicaron a Jesús. Y sin embargo luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque cuando Pablo empieza a predicar al mundo griego, como ya he dicho, hablar de hijo de Dios no significaba absolutamente nada. Fijaos, Pablo utiliza solo 15 veces la palabra hijo, y de ellas unas 6 o 7 no son de él, son términos que ha recibido, ¿eh? O las utiliza cuando habla de su conversión. Cuando me dio a conocer Dios el evangelio de su hijo, cosas de esas. Luego deja esa palabra y como ya comentamos el otro día, recoge y utiliza sobre todo la palabra Señor, que tiene todo aquello que explicamos, maneras indirectas de señalar a Jesús como único Señor de nuestras vidas, etcétera, etcétera, pero que era menos ambigua de lo que podía ser la palabra hijo en el mundo griego. Precisamente cuando eso ha quedado resuelto, por todo lo que hemos dicho antes, de la palabra comunicación de Dios, es cuando Juan, sobre todo, recuperará en todo el resto de su evangelio el término hijo, ¿no? O sea que el evangelio de Juan tiene un prólogo que da todo el sentido a la palabra y a partir de aquí casi todo el evangelio es la expresión del hijo. Están empalmadas las dos bastante bien. Bien, en esa teología primitiva, que en Pablo queda algo que la ha recibido, según parece, de su catequesis, de lo que se iba predicando entonces, esta palabra hijo tiene un contenido, un significado bastante claro, que además parece que tiene también ese sentido circular, 1, 2, 3, 2, 1. Decir el hijo significa algo que Dios ha enviado, algo suyo que Dios envía. Decir el hijo significa que Dios entrega, no solo envía, sino que entrega. O sea, nos lo da de tal manera que si se lo queremos matar, dejará que lo matemos, para decirlo así de una manera gráfica. Por tanto, lo puedo poner con 5 es, que yo me divierto con estas cosas. Envío, entrega, extensión. Esa palabra hijo va a hacernos hijos a todos. Por eso nos los envía. Y luego ya la vuelta, 1, 2, 3, 2. Repito, envío, entrega, extensión, entronización. Al asumirnos a todos, vuelve al Padre, entronización, y espera. Porque esa plenitud de la vuelta al Padre no se ha realizado todavía. La escatología podría ponerse aquí también, que también empieza por él. Ese es el contenido que en los textos de Pablo tiene la palabra hijo, un poco sistematizados, y que, repito, yo por lo menos creo que es una teología que Pablo ya la recibió. Con esto se ve 3 cosas que vale la pena subrayar para no banalizar luego la palabra hijo. Fijaos bien. El hijo se convierte ahora en un título polémico. No hay más hijos de Dios, diga lo que diga el mundo griego, es el hijo único, el unigénito. El hijo es además un título ampliado, porque no se queda solo en Jesús, sino que pasa de unigénito a primogénito. Y el primo indica que si es el primero, otros vendrán detrás. Y además, para no perder nunca el elemento ese de la kenosis que está tan típico, el hijo es un título ambiguo, porque la palabra que se utiliza a veces no es la palabra ios, sino la palabra pais en griego, que puede significar tanto hijo como siervo. Y entonces hay esa ambigüedad en la filiación de Jesús, que siendo el hijo, efectivamente muchas veces aparece como siervo, y no solo siervo de Dios, sino siervo nuestro. Vosotros me decís Señor y Maestro, pero yo os he lavado los pies, bueno, cosas de ese género. Este es el significado que había estado presente y que, como digo, en la medida en que en Pablo esa palabra va disminuyéndose, pues no se ve tan claro. Ahora pasamos a Juan. Entonces, en Juan, lo primero que hay es que en el 4.º evangelio, cuando lo leéis, ya lo sabéis, encontráis una serie de discursos, de palabras de Jesús, a veces largas, que siempre que si el Padre y yo y no sé qué, y digo, estos días, porque lo tenía que explicar en la homilía de las misas de estos días,
os lo he recordado. Fijaos, de todos esos discursos, a veces repetitivos y todo un poco polémicos, hay lo principal que se quiere decir, me parece a mí, y puede ser una línea para que cuando lo leáis busquéis eso, es esto. Las obras que yo hago son las obras que el Padre me hace. Las obras que yo hago, fijaos que la primera vez que empieza a aparecer estos discursos es precisamente en el capítulo 5 que hemos leído estos días del Evangelio de Juan, cuando ha curado al paralítico de la piscina y viene el escándalo porque era un sábado y ahí empieza Jesús uno de sus discursos que mis obras son las obras del Padre. Esto tiene importancia porque luego, aunque Juan es un evangelio que parece muy especulativo y que habla de la divinidad y de cosas que cuestan de entender, al final Juan aterriza en las obras, en una obra casi, amaos unos a otros. Entonces haremos como Jesús las obras del Padre. Por tanto, en todos esos discursos a veces difíciles de entender del cuarto evangelio hay un hilo conductor que es mis obras son las obras del Padre y que lleva a la otra frase del evangelio. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, eso es lo primero. De las obras del Padre pasar al ser del Padre. Aquí tenemos otro detalle que puede ser importante resaltaros. Cuando a Jesús le llamamos hijo de esta manera, sin darnos cuenta estamos queriendo decir algo muy serio. Lo humano ha entrado en la vida de Dios, en el ser mismo de Dios, etc. Cuando os santiguáis y nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este Hijo incluye a Jesús. Es la palabra de Dios, la comunicación de Dios que se ha convertido en sujeto de Jesús. Por tanto, cuando nos santiguamos, que expresamos la Trinidad, lo más propio de Dios, pues resulta que ahí ya está metido el hombre. Esto es uno de tantos indicios para señalar lo que es, según el Evangelio, la dignidad absoluta del ser humano, precisamente por lo que Dios ha hecho con él y lo que quiere hacer con nosotros. Luego de esto, tiene aquí, pasando ahora a una aplicación de lo dicho a nuestro mundo, que me parece que es más importante, porque lo del Evangelio, así como el prólogo ha necesitado una pequeña exposición, todos los demás discursos de Jesús sobre el Hijo creo que se reducen a esas dos cosas. Mis obras son las obras del Padre y, por tanto, quien me ve a mí, ve al Padre. Ahora lo que me parece es que puede ser bueno mirar, bueno, ¿cómo expresaríamos hoy o qué elementos de la cultura actual nos pueden ayudar a entender este mensaje de la filiación de Jesús? Y aquí voy a echar mano de autores que no son cristianos, ni mucho menos, pero que tienen una antropología importante. A partir de Freud se ha dicho muchas veces que la cultura nuestra es una cultura de muerte del Padre. No sé si conocéis, pero es de las cosas más, yo no soy psicoanalista, por tanto, Freud conozco más bien las cosas filosóficas que las psicológicas, pero hay un detalle que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en Freud. Freud no consigue explicar nuestra situación ante la autoridad, se rechaza la muerte del padre, nada más que imaginando que tuvo que ocurrir en el principio. Por tanto, aquí Freud piensa en una especie de pecado original, aunque no lo dijo así, que ocurrió lo siguiente. En aquellas tribus primeras siempre saldría alguno que sería el más poderoso, que sería el dueño de todo, que se quedaría con todas las mujeres, etcétera, etcétera. Hasta que provocó una rebelión y lo mataron a él, así lo explico Freud. Y entonces les entró a todos un cierto escrúpulo, un cierto dolor por haberlo matado y se pusieron penitencias, como sea, y de aquí nació, dice Freud, no yo, de aquí nació la prohibición del incesto, se fueron a buscar mujeres a otras tribus. Bueno. Cuando Freud escribió esto por primera vez, en Totem y Tabú, creo que debía ser en 1915, la gente se le echó encima y dijeron, pues esto es una idea que te has inventado tú, esto históricamente no se puede probar. Y sin embargo, años después, por allá por el año 40, por ahí, Freud dice, no encuentro otra manera, otra explicación. O sea que Freud se mantiene en eso, porque necesita explicar
cómo vivimos una cultura de la muerte del padre. Y vivimos una cultura de la muerte del padre que luego a Freud se le continúa, porque muerto el padre surge otra autoridad, que acaba siendo peor que la del padre. Y es la autoridad de nuestro propio superego. Freud tiene un libro que se titula El malestar en la cultura. No hacemos cultura sin malestar. Nos tenemos que fastidiar. Y no lo digo con otra palabra más fuerte porque no estaría bien decirlo. Nos tenemos que fastidiar. Eso hace la cultura. Por tanto, aquí hay una conciencia. Freud no habla de conciencia, sino de superego. Ya sabéis, tenemos el yo, lo otro y el superior, el superego. Y resulta que el superego acaba siendo más molesto que la autoridad del padre. Porque siempre o lo matas al superego y entonces te quedas en un desastre. O si no, si todavía le das cierta autoridad, nunca te encuentras guapo. Te miras al espejo y si tienes un poco de capacidad de introspección, dices, pero qué tramposo he sido, o qué vanidoso he sido. En fin, y el superego nos está dando la lata constantemente. Entonces aquí viene lo de la muerte de la autoridad. Sea la muerte del padre o sea la muerte del otro de la autoridad, que es el superego. Esto es un detalle muy significativo, me parece a mí, de nuestra cultura. Ahora, todavía otra cosa. Además de Freud, hay otro gran sociólogo, me parece que ha muerto hace muy poco, ¿no? René Girard, que ha escrito mucho y además así siempre comentando la Biblia, porque es un convertido y ha encontrado en la Biblia cosas que no encontraba en ningún otro sitio. Pero bueno, lo que ahora interesa de René Girard es otro detalle muy significativo. Los hombres solo nos unimos cuando tenemos un enemigo común, o si no, una víctima propiciatoria que la convertimos en él. Fijaos en la historia. Cuando cayó el comunismo, nos empezamos a dividir, porque el enemismo era un enemigo común que nos unía a todos. Entonces fuimos a buscar en el Islam y en algo otro enemigo, y eso ahora, con la guerra de Ucrania, pues, que unida hasta Europa. Cuando tenemos un enemigo común, nos unimos fácilmente. Y si no, mirar las discusiones entre hermanos, entre grupos, entre equipos de fútbol, o sea, una víctima propiciatoria nos une. Es decir, los hombres, desgraciadamente, nos unimos mucho más fácilmente contra alguien que entre nosotros y para nosotros. Bien, este es el problema del término padre, del término autoridad, de todo eso. Y entonces es importante, fijaos lo siguiente, vamos a ver, en la cultura moderna, con estas dos cosas que he dicho, la muerte del padre, el rechazo de la autoridad, ¿cuáles han sido los diversos significados de la palabra padre? Recogeré toda la historia. Para los griegos, padre implicaba generación, claro. Para los hebreos, como ya lo he dicho, padre implicaba adopción, porque si nosotros éramos hijos de Dios, esto nos había adoptado. Para la cultura nuestra, padre implica autoridad. Para el Evangelio y para Jesús, padre implica donación. Cambia totalmente el sentido de la paternidad. Lo realizaremos o no, pero este es el mensaje cristiano. Y donación del padre significa dos cosas. Primera, que no hay autoridad, significa la libertad mía. Pero donación del padre, porque el padre tiene muchos hijos, significa también fraternidad. Entonces hay aquí algo muy fundamental del mensaje cristiano. Estamos llamados a la libertad que nos hace hermanos o a la fraternidad en la libertad. Esto es absolutamente, me parece a mí, muy importante. Se podrían hacer algunas cuantas, ahora, esta mañana leía, no sé dónde, ¿por qué parece que China y Rusia, aparte de los intereses, bueno, si se puede dejar aparte los intereses económicos, ¿no? Pero ¿por qué parece que se unen más? Entre ellos dos se han dicho muchas veces. El mundo occidental de los derechos humanos no nos sirve, porque las cosas funcionan bien cuando hay una autoridad. Y las democracias tienen ese peligro de que al final hablan todos, no habla nadie, cuando hay que resolver una cosa rápidamente hay que quitar la democracia y poner el estado de excepción, etcétera, etcétera. Y estas dos culturas, como muchas antiguas, son culturas de la autoridad. Que claro, ante la experiencia de la democracia, pues se queda corta. Pero también miramos el defecto nuestro. Esta mañana he leído no sé dónde de una señora que me citaré, que tiene un sueldo de 1 millón de euros al año. O sea, quitar la autoridad da lugar a barbaridades de esas.
en este nuestro mundo que presumimos de democracia, pues hay quien gana 1 millón de euros al año y hay quien apenas llega a ganar 12.000 euros al año. Por tanto, aquí yo muchas veces retomo una frase que me gusta que la consideremos, no digo que sea del todo verdad, pero vale la pena mirarla y considerarla. Precisamente hablando del mundo judío-cristiano, que ya entiende algo de eso, Marx, el maldito Marx, dice que Occidente debería pensar que sus derechos humanos son los derechos del hombre egoísta que no tiene en cuenta a la comunidad. Evidentemente que si tratamos de ser más finos y los miramos y diremos que son derechos universales, como hemos dicho, diremos esto no es así. Pero ¿cuántas veces en la práctica termina siendo así? Y esto no lo digo ahora para decir quién tiene razón, sino para que intentamos entender el por qué desde otras culturas la autoridad sigue teniendo ese valor porque es lo más eficaz. Y para que intentamos entender entonces lo que tiene de utópico, pero también de grandeza humana, todo el mensaje cristiano, que realmente la libertad y la fraternidad, la libertad y el amor son los dos componentes que en Dios están unidos, porque la libertad de Dios es su amor y el amor de Dios es su libertad. Y en nosotros aspiramos a que estén unidos porque entendemos que tendría que ser así. Y tenemos pequeñas experiencias de que un amor auténtico, un cariño auténtico nos ha dado libertad. Y que una libertad auténtica y egoísta nos capacita para querer. Ahí están esas dos palabras, amor y libertad, que en definitiva son las de hijo y hermano, lo genial, creo yo, del mensaje del Evangelio. Que se quedará muy corto siempre en la realidad, que será utópico, pero es una utopía hacia la que tenemos que tender. Bueno, entonces, termino aquí, en las dos cosas. Aquí tenemos la palabra, comunicación de Dios, y la filiación como entrada nuestra, una entrada muy mínima, pero la aspiración nuestra a entrar en esa identidad de Dios, que es la igualdad del amor y libertad. El día que viene señalaré algunos puntos concretos de todo lo que queda, pero antes, porque eso es un poco más, no sé, más complicado y no lo podría explicar allí. Si termina así el Nuevo Testamento, parece que a la época siguiente, sobre todo una época como la griega, que es donde se va a inculturar más el cristianismo, y que, como he dicho, era la época de la razón, del sentido, pues todo lo que he dicho hasta aquí de la divinidad de Jesús le va a dejar un problema y una pregunta que es el que llevará siglos para intentar contestar. Y es este. ¿Cómo podemos afirmar simultáneamente lo divino y lo humano? Cosas tan opuestas, cosas tan... ¿Cómo podemos afirmar simultáneamente? Y aquí viene toda la historia de los concilios, que esta la pasaremos por alto. A lo más, ya digo, señalaré algunos puntitos, porque el día que viene me interesa terminar en la parte última que llamo una visión cristológica de la realidad, que es el último capítulo de la humanidad. Pero bueno, la pregunta es importante. Y dicho muy rápidamente, la respuesta que se da en aquel concilio de Calcedonia, que oirías desde niño, ¿verdad? Que una persona es una palabra no dicha aquí, una subsistencia y dos naturalezas, pero lo que decía el catecismo pues era una persona y dos naturalezas. Fijaos, todo el rollo metafísico hay aquí, yo creo que está bien resumido en la fórmula siguiente, que la encontraréis en alguna parte, en alguna página de la segunda parte de la humanidad. Lo que hemos aprendido en Jesús es que de Dios solo podemos hablar, que a Dios solo lo podemos buscar y encontrar en el hombre. Y que todas las demás especulaciones, el rezar, si nos sirve para amar al hombre, vale, pero a Dios no le daremos nada, no le aportamos nada. Dios solo en el hombre, afirmar a Dios solo en el hombre. Y al hombre solo lo podemos afirmar desde Dios. Y aquí está el drama de nuestra modernidad, que ha querido afirmar al hombre desde Dios y se está escapando totalmente el hombre. Bueno, afirmar a Dios solo en el hombre y afirmar al hombre solo desde Dios. Esto sería el resumen de la historia de los concilios, que el día que viene, pues como digo, tocaré algunos puntitos de la historia de los concilios y de la historia de toda la cristología, que es lo que se ha perdido, lo que habría que recuperar, lo que no estaba, pero eso ya lo dejamos para el día siguiente. Ahora, queridos amigos, si queréis alguna pregunta, sobre todo más bien de intelección, pues aquí estamos. Pero no me canséis mucho, porque somos hermanos todos. Gracias, José Ignacio. Ya están los micrófonos abiertos. Adelante con las intervenciones de manera ordenada, uno detrás de otro y en fin,
Pueden ser preguntas, dudas, simplemente compartir reflexiones o experiencias desde el lugar donde cada uno está y la misión que cada uno tiene. Adelante. Qué buenos sois. La Xavi, que te va a tocar a ti, porque si no parece. Aprovechamos, si quieres, José Ignacio, a aclarar la nueva composición de los capítulos que vamos a comentar las próximas semanas y si vamos a hacer alguna sesión más o no. Sí, mira, la próxima sesión, hasta ahora todo lo que hemos visto es el primer capítulo, bueno, la primera parte, cuando estaba en 2 libros, era el primer volumen de la humanidad nueva, ahora está solo uno. Por tanto, el segundo capítulo es, por así decir, toda la historia de la cristología. Desde esa pregunta que he dicho de cómo juntar lo divino y lo humano, qué respuestas se han ido dando, qué valor han tenido estas respuestas, cuándo se han olvidado esos valores, etc. Y después de este recorrido, que yo creo que tiene su importancia, porque en fórmulas pequeñas hay algunas lecciones muy bonitas, entonces lo que quisiera explicar más el último día es el capítulo último. Si es verdad todo lo que se ha recorrido, entonces la cristología se convierte en una categoría con la que mirar la realidad y nos convertirá, ya lo veremos entonces, la realidad como absoluto, la realidad como maldición y la realidad como promesa. Ese es el capítulo 15 de Humanidad Nueva. Y eso más o menos, esto será por el día que viene. Perfecto, entonces no vamos a añadir ninguna sesión más y nos volveríamos a ver el día 3 de junio, ¿correcto? Correcto. O correcto por mí, para todos nosotros. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más, alguna duda? Si no hay, tampoco hace Yo voy a falta. estar los que están aquí. Venga, Margot, pregunta algo. La comunidad de Besós, Carmen, pregunta algo. quizá veo ahí a Tere Iribarren, ¿es la que está ahí? Sí. Sí, Tere, ella es Tere, sí. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, Bueno, pues podemos hacer otra cosa también. Como la sesión siguiente será la última, si para entonces hay preguntas así, acabaríamos la sesión siguiente con algunas preguntas más, que las podéis enviar ya desde ahora. Las mandáis al chat y eso, y entonces Xavi me las mandará a mí, preguntas que han quedado. Y aunque nos alarguemos un poco más el otro día, pues así, porque yo también comprendo que después de una charla, cuando todavía no lo has digerido todo, es muy difícil ya sacar una pregunta. Venga, buenas tardes a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Gracias por la conferencia, muy bonita. Muchas gracias. Muy Saludos profunda, desde muy México. profunda. Adiós, que vaya muy bien, muchas gracias. Estupenda Gracias. conferencia. gracias. Ya salió José Ignacio.